Hola, muy buenas noches noctámbulos, los saluda Mr. Nobody. El día de hoy les traigo un caso muy conocido y resonado, de un personaje catalogado como una leyenda ya que hasta el día de hoy, a pesar de haber pasado ya muchos años, la investigación sigue sin resolverse. Acompáñame en este nuevo capítulo a saber más de este personaje. Sin más preámbulos, empecemos. Zodiaco. Tengo dolor de cabeza desde que maté a un niño. Aquella confesión resonó en el plato del talk show de Jim Dunbar, en la cadena norteamericana KVO. Un desconocido que se hacía llamar Sam y que los medios ya habían bautizado como el asesino del Zodiaco. Había llamado al programa para pedir ayuda a su presentador. Necesitaba atención médica. Decía matar para liberarse de las terribles migrañas que lo atormentaban. Sin embargo, aquella impactante conversación en directo entre periodista y criminal no sirvió para capturar al asesino. Zodiac pedía a gritos parar aquella cacería, mientras las autoridades se esforzaban en descubrir su verdadera identidad. En aquel momento, el homicida había perpetrado ya 3 crímenes a sangre fría en la costa de California. Vamos a ir por partes, con uno de los asesinatos más conocidos: el hombre de la fiesta. Uno de los crímenes más aterradores cometidos por este asesino sin rostro fue el de Darlene Ferrin, camarera de un restaurante italiano, que sentía que alguien la observaba y la perseguía desde ya mucho tiempo atrás. Vivía con miedo y no dudó en contárselo a su entorno. De hecho, hubo un fin de semana donde ese terror se acrecentó demasiado. La joven dio una fiesta en su casa en la que invitó amigos, familiares y aparte del vecindario. Sin embargo, se presentó un desconocido. Era alto, corpulento, bien vestido, cabello rizado y con gafas. No dejaba de observarla sentado en una esquina y tampoco se relacionaba con nadie. Actitud muy rara, muy sospechosa. Aquella actitud tan inquisitiva comenzó a intranquilizarla, hasta el punto de tenerla completamente aterrorizada. No comía, no sonreía, ni tampoco quería que conociese a su familia. Nadie supo jamás la identidad de aquel misterioso invitado. Tras este incidente, ocurrió la tragedia. Era el 4 de julio de 1969. Día en el que Darlene había hecho varios planes con su marido, parientes y amigos. Aquella noche era especial. ¿Por qué? Pues se elegiría a la Miss Fuegos Artificiales y su hermana Linda era una de las participantes. La camarera quería tenerlo todo listo para la ocasión, pero un hombre la estaba buscando. Aquel desconocido al que tanto temía Darlene insistía en hablar con ella. Incluso, una testigo aseguró haberla visto charlando con un individuo corpulento en el aparcamiento del restaurante italiano donde ella trabajaba. Tras varias horas y casi a medianoche, una nueva llamada alertó a la joven que, esta vez, sí pudo hablar con su interlocutor. La conversación fue breve, la verdad, pero tan importante como para dejar a su hija con la niñera y salir en busca de su amigo Michael McGee. La excusa: necesitaba comprar fuegos artificiales. Sin embargo, unos minutos después de recoger a Mike e iniciar el camino, un vehículo comenzó a perseguirles a toda velocidad. Zodiac acababa de emprender una nueva cacería. Darlene dio varios giros bruscos para despistar a su perseguidor, pero, sin saberlo, terminó dirigiéndose al extrarradio. El desconocido los empujaba hacia un callejón sin salida. El coche hostigador se colocó a la derecha de Darlene, a la altura del copiloto. No veían de quién se trataba, solo veían una silueta inmóvil que los miraba fijamente. Aquella figura alta y de cabeza grande les resultaba muy familiar. Entonces Darlene sintió pánico y reanudó la marcha. En unos segundos, el vehículo les cortó el paso con una maniobra habitual de la policía. El desconocido se bajó del coche y con una linterna en la mano se acercó a la pareja. Zodiac disparó su pistola hacia el interior del coche. De las 9 detonaciones, 2 fueron para Mike, pero 7 impactaron a Darlene, 4 de ellas en los brazos y el resto en la espalda, el pulmón y el ventrículo derecho del corazón. La camarera terminó por desplomarse sobre el volante. Cuando parecía que todo había terminado, el desconocido volvió a arremeter contra Darlene, 2 tiros más para rematarla. Aquí fue entonces cuando su amigo consiguió reconocer al homicida. Era el perturbador hombre de la fiesta. Tras el crimen, el asesino inició su particular periplo telefónico con la policía.
llamó al departamento de policía de Vallejo para informar del asesinato y darles la dirección exacta donde podían encontrarlos. Además, confesó ser el autor de un crimen el año anterior, el del lago Herman, donde perdieron la vida otros 2 jóvenes. Zodiac colgó antes de identificarse. Los chicos del lago Herman, a los que se refería el asesino, eran Betty Lou Jensen y David Faraday, de 17 y 16 años respectivamente. Los había acribillado a balazos la noche del 20 de diciembre de 1968, 7 meses antes del asesinato de Darlene. Betty y David fueron sus primeras víctimas, si hablamos de forma cronológica. Y ante la falta de indicios para iniciar una investigación, la policía aparcó el caso. Después de aquella llamada, todo cambió para este criminal. Ahora necesitaba notoriedad pública, así que decidió ponerse en contacto con algunos periodistas locales. Envió una primera carta a San Francisco Chronicle, Vallejo Times y SF Examiner. Las hojas estaban escritas a rotulador, con faltas ortográficas y con una caligrafía pequeña, apretada, fría y en un tono muy amenazante. Eran notas con información crucial que solo podían conocer los investigadores y el autor de los crímenes. Vámonos con la parte de los enigmas y criptogramas. Pero en la misiva no solo daba detalles de los asesinatos. Zodiac inició un juego. Quería que los periódicos descifrasen el criptograma con 8 filas y 17 símbolos distintos, porque allí se escondía su verdadera identidad. Además, la misiva venía firmada con un símbolo muy peculiar: el visor de una pistola. Este signo terminó convirtiéndose en la famosa rúbrica del asesino del Zodíaco en todos sus homicidios. Pese a que el San Francisco Chronicle resolvió el enigma y publicó la solución, el asesino del Zodíaco, ¿qué creen que hizo? Pues sí, volvió a matar. Fue el 27 de septiembre y sus víctimas fueron otra pareja, Cecilia y Brian. Ella no sobrevivió al ataque, pero él salvó su vida logrando relatar el suceso e incluso dando un retrato del asesino. Parecía que los investigadores estaban cada vez más cerca de atraparlo. Incluso Zodiac volvió a dejarles un mensaje cifrado en la puerta del coche de los jóvenes. Las fechas de los anteriores crímenes querían que se supiese que no era un imitador. 2 semanas después de aquel suceso, Zodiac volvió a matar. Esta vez su objetivo fue un taxista de Union Square. Lo observó mientras esperaba en una parada y cuando el conductor Paul Lee Stein se disponía a recoger un pasajero, alguien lo detuvo. El asesino se subió y le indicó una dirección en un barrio residencial. Cuando llegaron a su destino, el homicida lo agarró fuertemente del cuello, le apuntó con la pistola en la mejilla derecha, cerca de la sien, y le disparó a bocajarro. La bala le perforó parte del cráneo. Sin perder tiempo, el asesino se puso en el asiento del copiloto, cogió la cabeza de Stein, se la puso en su regazo y le arrancó un trozo de la camisa. Con ese trozo de tela en la mano salió del coche y comenzó a limpiar las huellas, pero la policía no andaba lejos. Ahora vámonos con Zodiac al habla. El homicida volvió a escapar y reírse en la cara de la incompetencia de la policía. Lo tuvieron delante de sus narices, completamente ensangrentado, y no se dieron cuenta de nada. Aquí el asesino, aún más confiado, envía otro correo o carta a los periodistas de San Francisco. Era el 14 de octubre. La misiva comenzaba como siempre con un Zodiac al habla, seguido de los múltiples detalles que contemplaba en la escena del crimen del taxista. Junto al escrito incluyó el trozo de la camisa manchada de sangre con la que borró todas las huellas. No quería que hubiese duda alguna sobre la autoridad de ese último crimen. Además, lanzó una nueva amenaza, esta vez a los más pequeños. Creo que una mañana me voy a cargar un autobús escolar, dispararé a la rueda delantera y luego liquidaré a los niños cuando salgan dando saltitos, todos felices. Hasta ese momento, se realizaron varios retratos robots de Zodiac y los investigadores tenían en el punto de mira a varios sospechosos, pero había uno que encajaba con el perfil criminal del asesino. Se llamaba Arthur Late Allen, un joven superdotado que vivía en una caravana de Santa Rosa y cuyo extraño comportamiento hizo desconfiar a sus propios familiares tras los crímenes en 1971. Era un apasionado
por los rifles, las armas, y lo atraparon con un cuchillo ensangrentado. Tenía escondida una carta repleta de símbolos extraños y portaba un reloj marca Zodiaco y un anillo con la letra Z. Parecía que todas las piezas iban encajando, ¿no? En cuanto la familia contó su mal presagio, a los investigadores acudieron rápidamente a la caravana. No le encontraron. Aún así, los detectives registraron su propiedad. El olor era nauseabundo. Corazones de animales, hígados, cadáveres, roedores mutilados y todo ello. Entre basura y muchas otras cosas más. Le detuvieron cuando entró por la puerta de su remolque. Ya en prisión, le realizaron toda clase de pruebas periciales, que son las pertinentes. Una de ellas, un examen calígrafo, para comprobar su letra, si era o no era la de Zodiac, para compararla con la del asesino, ¿no verdad? Pese a los indicios, se demostró que dicho hombre no era Zodiac. También lo corroboró la identificación de las huellas, tanto de los dedos como de las palmas de la mano, que tampoco coincidían con las encontradas. O sea, era algo muy raro. No se coincidía para nada con las huellas encontradas en la escena de los crímenes. En todo el tiempo que Allen permaneció en la cárcel, escribió a su familia y amigos reafirmando su inocencia. Incluso tras su muerte en agosto de 1992, se comparó una muestra de su ADN con una encontrada en una de las cartas de Zodiac. Pero una vez más, ninguna coincidencia. ¿Aquel hombre era realmente inocente? No hay una respuesta clara por qué entre las lagunas de la investigación encontramos que desde junio de 1971 hasta enero de 1974 las cartas de Zodiac se interrumpieron de forma misteriosa, fechas que coinciden curiosamente con el registro e interrogatorio de la caravana de Allen, y con cada crimen el asesino siempre lo reivindicó. Cada año salen nuevas hipótesis acerca de la identidad de uno de los asesinos en serie más importantes del siglo XX. Una de las últimas nos lleva hasta Gary Stewart, en cuyo libro The Most Dangerous Animal of All, publicado en 2014, asegura ser el hijo del asesino del Zodiaco. El nombre del criminal es Earl Van Best Jr. y su aspecto se correspondería perfectamente con el retrato del Zodiac tras el crimen del taxista. Además, Gary afirma que su padre tenía la misma cicatriz en sus huellas dactilares que las del homicida y que ambos firmaban del mismo modo, pero se trata de una teoría más de una de la larga lista que hay. Como aquella que apuntaba a Theodore J. Kaczynski, el científico terrorista apodado Unabomber, que enviaba cartas bombas, como el responsable de estos asesinatos seriales. Tras una breve investigación en 1996, se descartó esa posibilidad. ¿Estaríamos, por tanto, ante el crimen perfecto? Con los datos sobre la mesa podemos decir que sí. Hasta el momento lo es, porque pese a las pruebas y los indicios recabados, jamás se ha demostrado quién o quiénes son los verdaderos culpables. Aunque el detective privado Tom Boyd tiene claro que el ADN no es lo único que podría resolver un caso que trae de cabeza a los investigadores desde hace 50 años. Para Boyd, Zodiac podría estar tomando un café a tu lado, o podría estar sentado en la parada de autobús, de estar vivo, rondando por, qué sé yo, los 80 o 90 años. Es curioso. ¿Y sabes por qué le dio tanta gracia a Zodiac el que no lo hayan atrapado con el asesinato del taxista? Es algo muy simple. Porque cuando él iba por ahí, algunos policías estaban haciendo registro del perímetro. Y al dar con él, dieron con él, apuntaron la linterna a su cara, estaba en un auto y todo, y lo vieron directamente a la cara y no pasó nada. ¿Saben por qué? Porque a quien estaban buscando era a un hombre afroamericano. Suena un poco racista, pero no sospecharon que un hombre blanco iba a ser capaz de esto. Y ni siquiera se percataron, como les dijo hace un momento, que tenía la camisa ensangrentada, que tenía un arma. O sea, fueron tan incompetentes, la verdad. Zodiac, al parecer hasta el día de hoy, es uno de los asesinos seriales más grandes, y no solo más grandes, sino que al que no han atrapado, no han sabido su identidad y no dieron a ningún lado. Quedó en una nada, siguen tratando de resolverlo. Mucha gente se sigue martillando la cabeza con este caso. Hay documentales
En Fox creo que van a sacaron uno, no estoy muy seguro. Y también está la película vieja que es con Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo. Y no me acuerdo el nombre del otro actor, pero es una película muy buena, pueden verla. Estaba en Netflix, ahora pueden buscarla en cualquier otra plataforma porque ya la sacaron de Netflix, pero es muy buena, se las recomiendo. Se llama Zodiac, como el asesino. Y resume brevemente todos los acontecimientos, cambian unas ciertas cosas, pero sí, la pueden ver, es muy entretenida, muy chévere y se las recomiendo bastante. Así que díganme, ¿qué piensan sobre esto? ¿Será que Zodiac ya murió? ¿Será que Zodiac sigue libre y está caminando tranquilamente entre personas como si nada pasara? Riéndose todavía sobre haber sido el asesino perfecto y que no haber sido descubierto. Pero bueno, como este caso y muchos más, hay asesinos que no fueron atrapados, hay asesinos que a pesar de haber sido atrapados sus crímenes también fueron perfectos, pero se equivocaron en algo. Sin embargo, me parece tan peculiar la forma en la que él maniobró las cosas. No solo asesinó, quería reconocimiento, quería ser conocido y quería que la gente supiera de él. Aparte de eso, jugó con la prensa, jugó con la policía, de una forma en la que hacía criptograma, símbolos, cosas para que dieran con él. Era como un juego para él. Era simplemente un juego. Y él decidió cuándo acabarlo. Pero ¿habrá sido realmente el culpable el que estaba en la cárcel? ¿O simplemente fue otra parte de su juego haberlo usado a él como chivo expiatorio? Son cosas que no sabremos. O quizás sepamos algún día. Pero bueno, con esto me despido. Y espero que tengan una excelente noche o madrugada o a la hora que estén escuchando esto. Pero para los que están escuchándolo ahora, les deseo una excelente noche. Y pues con esto me despido y nos vemos en el siguiente capítulo, Noctámbulos. Hasta la próxima.